Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel critica la iniciativa de ondear la bandera de Palestina en Naciones Unidas. Netanyahu insiste en su voluntad de negociar sin condiciones con los palestinos. Obama a punto de conseguir el apoyo para sacar adelante el acuerdo con Irán. Y el descubrimiento del yacimiento de gas egipcio desploma las acciones energéticas israelíes. Son las noticias para hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El país criticó con dureza la iniciativa de las autoridades palestinas para que su bandera sea izada en la sede de las Naciones Unidas a pesar de no ser un miembro de pleno derecho y pidió a la organización que la rechace. Israel recordó que durante sus 70 años de historia, la ONU solo ha izado las banderas de los miembros de pleno derecho y acusó a los palestinos de tratar de cambiar protocolos y tradiciones antiguas. El pasado viernes, el Vaticano, que posee el mismo estatus de Estado no miembro, afirmó que no tiene objeciones ante la idea de izar las banderas de los Estados observadores, aunque recordó que la práctica habitual es que solo ondeen las de los Estados miembros. Bueno, el tema es un tema, digamos, simbólico. Incluso aquí en España el tema de izar las banderas es un tema del cual se habla mucho en según qué autonomías y en según qué ayuntamientos. Así que a pesar de que estamos hablando de lo que básicamente no es más que un trozo de tela, pero que tiene un valor simbólico que moviliza las pasiones de la gente. Y de allí el tema, porque esto es como ratificar o hacer significar, poniéndolo junto a las otras banderas, que Palestina es un Estado ya. Ya no hay Estado observador, es un Estado. Está junto en el seno de las naciones. Y no es tan preocupante el tema de que se ponga una bandera o no se ponga una bandera. Pero lo que sí es preocupante es que Naciones Unidas siempre hace estas excepciones justamente con los palestinos. O sea, todo el mundo recordará cómo en los años 70 fue invitado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando delante de todas las Naciones Unidas, Yasser Arafat, que se presentó ahí con el arma en la bandolera, con un arma en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas. Y eso también rompía las tradiciones y los protocolos, no solamente de Naciones Unidas, sino de cualquier órgano diplomático. Alguien que se presenta con una pistola en un congreso de paz, como se supone que es Naciones Unidas, pues ese es el tema. El tema es que con los asuntos de que atañen a Palestina, y que yo sospecho que no es solamente por simpatía con el pueblo palestino, si sospecho, yo que soy muy mal pensado, que esto tiene que ver porque en la ecuación también entra un Estado que es judío. Así que el hecho de que ondee una bandera palestina no tendría ningún significado como si ahora se pusiera a ondear, por ejemplo, la bandera de Rutenia, que es una zona de la República Checa, más allá de que esto es algo que saben que va a poner muy nerviosos y que va a ser una ofensa para no solamente el Estado de Israel, sino para los judíos del mundo. Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró estar listo para retomar las negociaciones de paz y hablar con el presidente palestino Mahmoud Abbas sin condiciones previas, incluso desplazándose para ello a Ramallah. Así lo señaló durante un encuentro con 4 representantes de la ONG Mujeres Hacen la Paz, que mantuvo durante 50 días una huelga de hambre para exigir a Netanyahu la vuelta a la mesa de negociaciones con los palestinos después de más de un año de estancamiento. Fuentes diplomáticas aseguran que el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, se ha reunido en 2 ocasiones con el encargado de negociaciones israelí, el ministro del Interior, Silvan Shalom, para valorar las posibilidades de reiniciar las negociaciones. Sí, esto no es más que una declaración de intenciones, pero sí que tiene importancia en qué marco se realiza, porque se presentan las representantes de una ONG israelí. Eran 4 representantes, eran 3 israelíes, judías israelíes y una árabe israelí, representando a mujeres que hacen la paz, así se llaman, y que han hecho una huelga de hambre durante 50 días para presionar a que Netanyahu se siente a las conversaciones. Y Netanyahu les ha dicho, pues yo estoy dispuesto a ir mañana a Ramallah,
Pero, ¿cuál es el problema? Si no quiere, si no me atiende, ¿qué voy a ir? O sea, ese es el tema que da la impresión de que las conversaciones sin condiciones es un bloqueo israelí. No. Cuando se habla sin condiciones, es sin condiciones de las dos partes. Entonces, lo que no puede ser es que se retome un diálogo sin condiciones para lo cual Israel tenga que hacer los deberes y tenga que cumplir un montón de exigencias palestinas. Eso no es sin condiciones, porque ellos dicen que congelen la construcción de asentamientos, no sé qué, que esto, que el otro, que me parece muy bien que eso se hable en las negociaciones, pero no se puede exigir todo eso para hablar. O sea, hay que hablar todos los días y especialmente en zonas de conflictos como esta. Hablar, hay que hablar. Y negociar, hay que negociar. Y hay que hacerlo con lo que haya. Si hay esto y hay lo otro. Otra cosa es que tú aceptes o que exijas. Pero el tema de que no hay negociaciones, si no hay negociaciones, es simplemente por lo negativo de la parte palestina. Punto y pelota. Y no hay vuelta atrás. Los palestinos se enrocan diciendo que bueno, que ellos no quieren volver a las negociaciones, pero, y siempre hay un pero, y el pero es una lista de exigencias para volver a sentarse. Lo mismo que recordarás que antes del estallido de la operación Margen Protector, cuando estuvieron durante 9 meses en una mesa de conversaciones bajo los auspicios y el patrocinio de Estados Unidos y John Kerry, pues Israel tenía una condición de ir liberando presos condenados por crímenes de sangre para que los palestinos siguieran sentados a la mesa en la cual no querían hablar de nada y no querían hacer ninguna concesión. Entonces, eso no es un diálogo y no es una negociación. Eso es una rendición a la cual sería muy absurdo que Israel se atenga primero cuando, por decirlo de alguna manera, los que tienen que hablar de rendición en todo caso son los que están promoviendo el odio, los que están promoviendo los ataques terroristas y los que pretenden crear una nueva realidad, un nuevo Estado. Entonces, lo que no pueden es exigir que la otra parte de la negociación, antes de sentarse, se rinda, porque entonces no hay negociación. Seguimos. Los partidarios del pacto nuclear con Irán están a punto de obtener la cantidad mínima de votos necesaria para mantener con vida el polémico acuerdo y darle al presidente Barack Obama una gran victoria en materia de política exterior a pesar de la oposición tenaz. Los senadores demócratas Bob Casey y Chris Coons anunciaron su apoyo y sumaron los votos 32 y 33, uno menos de los 34 necesarios para ratificar el veto de Obama a un proyecto republicano de bloquearlo. Se espera que a fines de semana Obama alcance el voto definitivo. Los republicanos se oponen unánimemente al acuerdo, que tiene como objetivo frenar el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones económicas occidentales, pero solo 2 senadores demócratas se han opuesto al trato. Si los demócratas llegaran a reunir 41 votos, bloquearían en primera instancia la resolución de desaprobación, evitándole a Obama el tener que recurrir a su poder de veto. Bueno, esto parece un poco lioso porque es, digamos, lenguaje político interno del Congreso americano, pero la situación es la siguiente. Estados Unidos, como garante del acuerdo con Irán, tiene que ratificarlo en sus instancias políticas nacionales, que son el Congreso y el Senado. Y para hacerlo en el Congreso, pues el Congreso tiene una mayoría que no es del partido de gobierno, que es republicana. El partido de gobierno es el partido demócrata de Obama y entonces sabe que en primera votación pues van a votar en contra, porque los republicanos ya han decidido y se han pronunciado que están en contra del acuerdo con Irán. Entonces, ese primer voto en contra ya existe. Ahora lo que estamos hablando, que después de ese voto en contra, el presidente, todo presidente, tiene derecho a imponer su veto y ratificar esta decisión a pesar de tener en contra la mayoría simple del Congreso. A este veto podrían oponerse y frenarlo si el Congreso, con una mayoría de 2/3, se opone al veto del presidente. Y entonces, aunque sea el presidente y ejerza el derecho a veto, si 2/3 de la Cámara se oponen, pues no podría ratificarse el acuerdo. Entonces, para llegar a esa cifra mágica serían 34 los diputados
que tendría que conseguir Obama que apoyen el acuerdo con Irán. Y bueno, han estado presionando y trabajando durante todo este verano y ya han llegado a los 33 y se supone que en unos pocos días, porque tampoco falta mucho para el acuerdo, apenas unos 10 días, para la firma, la ratificación en el Congreso de este acuerdo, pues dentro de unos 10 días y antes de estos 10 días habrán 34 o más parlamentarios demócratas que apoyen el acuerdo, con lo cual saldrá adelante. Lo que se habla es que si se llegaran a reunir 41 votos en vez de 34, o sea, si lograran crecer con estas perspectivas incluso a 41, podían bloquear la resolución de desaprobación primera, pero eso es prácticamente imposible porque eso tendría que contar con deserciones del Partido Republicano y con la marcha atrás de los dos candidatos demócratas que han dicho que iban a votar contra el acuerdo. Seguimos, vamos de nuevo a Oriente Medio. Tras el hallazgo de gas natural frente a las costas egipcias, las reservas de Israel se encuentran en vilo, lo que ha causado la caída de las acciones de sus empresas energéticas, puesto que se esperaba que el país africano fuera el cliente clave de su yacimiento Leviatán. Ello ha llevado a recriminaciones sobre indecisiones y disputas internas que han retrasado la producción de los propios yacimientos de gas del país. El gobierno actualmente lucha para que el Parlamento apruebe su plan de negocios de gas natural, pero los observadores temen que Israel deba reexaminar todo ahora que Egipto, que ha sido catalogado tanto como un destino de exportación como un socio, pudo haber encontrado su propia solución independiente. El yacimiento egipcio se localiza en aguas menos profundas que el de Leviatán, lo que probablemente facilitará que las compañías lo extraigan en un país sin ninguno de los obstáculos regulatorios de Israel. Sí, bueno, justamente las últimas semanas en Israel había muchas idas y venidas sobre cómo articular, si en monopolios, si en concesión estatal, la explotación de estos pozos no petrolíferos, sino de gas natural, que se encuentran frente a las costas de más o menos el norte de Israel, en el Mediterráneo. Israel parecía que había encontrado la gallina de los huevos de oro y que, porque más allá de que esto iba a redundar en las necesidades energéticas propias de Israel, lo que le iba a permitir era exportar este gas natural a países cercanos. Claro que Israel está rodeado de unos países cercanos que no siempre son amigos, pero con Egipto sí que había buenas relaciones. Incluso te recordarás que hemos hablado aquí que iba a hacerse un gasoducto hasta la costa de Egipto, donde iba a haber un método de compresión de gas para volverlo líquido y que entonces se puede subir a los barcos cisterna y transportarlo a otros destinos del Mediterráneo. O sea que iba a ser un negocio de exportación con Egipto como socio y como consumidor. ¿Qué pasó? La petrolífera italiana INI hizo prospecciones en la costa frente a Egipto y se ha encontrado con unas reservas de gas natural incluso superiores a las que ha encontrado Israel. Con lo cual, Egipto ya no va a estar interesado en los negocios con Israel, pero tampoco se puede decir de que debido a las negociaciones y todos los trámites que ha pasado por la burocracia en Israel se ha perdido dinero. Ese dinero era el dinero del cuento de la lechera. Ese dinero nunca existió y ese dinero, de todas maneras, aunque ya se hubiera puesto en marcha el gasoducto y se hubiera agilizado el trámite y se hubiera empezado con la producción de Leviatán, pues los egipcios, en el momento que han descubierto que tienen gas propio, pues hubieran echado atrás todas las negociaciones y todos los acuerdos que tenían, porque estamos hablando de sumas muy, muy importantes de dinero, de recursos energéticos que sabemos que son de importancia capital para la independencia económica y para el sustento de cualquier país, no solamente en esa región, sino en cualquier parte del mundo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Buenas noticias en el apartado cultural.
Hola, Raquel. Eso es lo que te he dicho nada más entrar. Sí, Tranquilos, sí, tranquilos. todos tranquilos. Paradla. Es una buena noticia. Y la primera de ellas es que el cantante Matis Jau cerrará el Festival de Música Sacra de Jerusalén el próximo 4 de septiembre. No les tenemos que presentar a Matis Jau, ha estado muy presente en nuestro informativo en Radio Sefarad durante las pasadas semanas por aquello de lo que pasó en el Rototom, por ese intento de boicot, pero no lo fue al final, de boicot antisemita, ¿no? Que no lo lograron BDS y el resto de grupos que pugnaban por ello. Y nos alegra contarles que Matis Jau ha sido invitado, eso sí, a última hora, pero lo han hecho, a clausurar el Festival de Música Sacra de Jerusalén y será allí donde, según un comunicado de prensa, que ahora les leo un trocito, pues cerrará este festival. Matis Jau se unirá a nosotros para cerrar el festival, para cantar juntos y con músicos locales de todos los credos de Jerusalén. Esto es lo que han comunicado a medios locales los organizadores de este festival sacro, que es uno de los más importantes que se celebran en esta ciudad. Así que nos alegramos mucho porque Matis Jau cierre su gira europea en Jerusalén. Recordamos que aunque Matis Jau ya no se considera ultraortodoxo, pero sí tiene un profundo interés en el estudio de la Torá, lo conserva, a pesar de, como digamos, ya no mantiene no es observante completamente, ¿no? Claro, no es ultraortodoxo, pero vamos, ¿no? que mantiene ese amor por el estudio de la Torá. Eso sí lo sabemos, que lo hemos leído hace poco. ¿Mantienes tú el amor por la 16ª jornada de la cultura judía, Jordi? Lo mantengo, pero vamos, está impoluto. Pues mira, te voy a dar más razones para amarlo, porque vamos a hablar de Melilla, Monforte de Lemos, Oviedo y Plasencia. Qué bonitas todas. Por ejemplo, en el Museo Sefardí de Toledo, perdónenme. En el Museo Sefardí de Melilla habrá una visita guiada a cargo de Mordejai Warnitz, que ya saben que es amigo de Radio Sefarad y presidente de la asociación Men Gimel. Él explicará las diferentes etapas de la vida, fiestas judías, liturgia y rezos. Todo ello apoyado en los elementos museísticos expuestos en este museo sefardí, que es tan interesante y además no me puedo imaginar un guía mejor para esta visita. Y también será Mordejai Warnitz quien acompañe a todos los que se apunten a la visita guiada a la Ciudadela, con explicaciones sobre la historia, el legado y el patrimonio, así como la llegada de los primeros judíos a la ciudad en el año 1864. De Melilla doblamos absolutamente el mapa y nos vamos a Monforte de Lemos. Allí podremos disfrutar de visitas didácticas guiadas por la zona de interés judío de esta localidad gallega. Y ahora Asturias, en su capital, en Oviedo, se vivirá esta Jornada Europea de la Cultura Judía con un coloquio que llevará el título de lema que porta esta 16ª jornada, que es Tendiendo Puentes, ya lo saben. Un coloquio de acercamiento a la cultura judía en el que se expondrá qué es y qué ha significado esta cultura, nuestra cultura, en España. También habrá una exposición de judaica, incluye una mesa del Seder de Pesaj y una visita al mini museo de la comunidad. Y, por supuesto, una jornada de puertas abiertas en la sinagoga del Fontán. Bueno, esto en Oviedo. Y después, en Plasencia, sí. Jordi, han creado una especie de gincana familiar para el sábado día 5, en el marco de esta conmemoración de estas Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Será, pues eso, un recorrido de unas 2 horas por el barrio judío para descubrir a través de una serie de pistas que se conserva del paso de los judíos por Plasencia. La ruta comenzará a las 7 de la tarde, saldrá de la Plaza de Santo Domingo y se necesita, eso sí, inscripción previa. Casi todas las actividades de la Jornada Europea de la Cultura Judía la necesitan. Ya saben que pueden encontrar toda la información en la página web de la Red de Juderías de España. Pero volvemos a Plasencia para contarles que el domingo 6 habrá otra actividad relacionada con esta efeméride. Será un recorrido guiado por el casco histórico para explicar a los participantes el legado judío y su influencia en la sociedad placentina. Esto en Plasencia. Y luego, para terminar nuestra agenda cultural, Jordi,
bueno, pues tenemos la buenísima noticia de que ya hemos recibido, y seguro que muchos de ustedes, la carta de Sefarad de septiembre que publica Sefarad Editores, de la que nos nutrimos en muchas ocasiones aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad para hablarles de esas citas de interés judío que no se deberían perder. Bueno, en este caso, la carta de Sefarad de septiembre viene, como no, marcada por la 16ª Jornada Europea de la Cultura Judía, de la cual hablaremos con una de sus responsables, Neus Casellas, muy pronto, para que nos ofrezca una visión general de lo que va a suponer esta jornada en toda España. Tendiendo puentes. Pues Raquel, nada, que muy bien, visitas guiadas en todas las ciudades, eso es seguro, denlo por hecho. Como decía Raquel, hay que inscribirse previamente, lógicamente, y luego también actividades como la última que nos comentabas, también dirigidas para los chicos, ¿no? Porque a veces mucha gente es amante pues eso, de la historia y de la arqueología, y a lo mejor sus hijos se aburren un poquito. Entonces estas cosas también son interesantes. ¿Quieres ayudarme a recordar a nuestros oyentes cuáles son las ciudades que pertenecen a la red de juderías de España? Venga, vamos allá. En un ping-pong. En un ping-pong. Ávila. Barcelona. Besalú. Cáceres. Calahorra. Castelló de Ampúries. Córdoba. Estella Lizarra. Girona. Hervás. Jaén. León. Lucena. Monforte de Lemos. Monforte de Lemos. Oviedo. Palma. Plasencia. Rivadavia. Segovia. Sevilla. Tarazona. Toledo. Tortosa y Oviedo. Y Tudela. Tudela. Oviedo estaba en la otra línea. Y además hay ciudades que participan como Lorca, Tui y Sagunto. Sí, que no lo son, pero instituciones como el Centro Sefarad Israel de Madrid. Bueno, pues nada. Así que lo que les decimos siempre, si no hay actividades judías en esta jornada en su ciudad, seguro que la más próxima a la suya lo hay. Y también es una buena oportunidad para viajar y hacer excursiones de temática judía. Jordi. Tú fíjate la cantidad de ciudades que les hemos dicho. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.